del nombre de Jesús. Amén. La importancia. Usted sabe que cuando algo es importante es porque tiene un bien necesario. Gloria al Señor. Y el nombre de Jesús, como nosotros lo hemos leído en el libro hebreo o en la Biblia hebrea, Yeshua, que quiere decir salvación o salvador, y necesariamente significa Dios es nuestra salvación, y su nombre da una claridad de lo que Él iba a hacer, porque su nombre significa Salvador, y es exactamente, era la función de Él en la tierra, salvar a los hombres. Y en el Hechos capítulo 3, nosotros podemos notar que los apóstoles iban de continuo a la oración, a la hora novena y del día, y ellos entraban al templo para orar y alabar a Dios. Y todos los días era traído un hombre que tenía una condición de parálisis. Tenía 48 años sentado en la puerta de la hermosa pidiendo limosna a todo el que entraba. Y él todos los días alguien le ponía a la puerta. Y es bien interesante que nosotros también, notando que nosotros hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas de Dios a los que no tienen al Señor. Y este hombre era puesto todos los días en la puerta de la hermosa, con el fin de que recibiera alguna limosna de los que iban al templo. Pero ese día, un día en específico, Pedro y Juan, como de costumbre, iban a la oración. Parece que ellos estaban acostumbrados a ver a este hombre pedir limosna. Y ellos, al verle que les pedía, ellos se pusieron a mirarle fijamente. Y le dijo Pedro a este paralítico: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y nosotros podemos entender que ellos tal vez no tenían dinero, pero tenían algo que vale más que el dinero. Tenían a Dios y tenían el nombre del Señor Jesucristo. Al ellos proclamar sobre este paralítico la sanidad, este paralítico mirándolos atentamente, Pedro le tomó por las manos y le sostuvo y le levantó, y el hombre fue afirmado sobre sus pies y entró en el templo saltando, alabando a Dios, porque Dios le había sanado de su parálisis. Amén. Y nosotros podemos mirar en este hombre alguien gozoso que reflejaba. Él entró en el templo saltando. Él no simplemente dijo: bueno, como ya yo fui sano, yo me voy para mi casa. Él entró al templo del Señor y comenzó a saltar, y la gente le vio y se maravillaban, porque habían entendido que era el que estaba en la puerta de la hermosa. Pero este milagro, hermano, debería ser algo importante para todos, pero no fue así, sino que a Pedro y a Juan fueron llevados ante el concilio para ser interrogados por causa de este milagro, y ellos comenzaron a ser cuestionados por los gobernantes. Mientras ellos predicaban al pueblo, los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos, le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente
porque ya era tarde. Miren lo que desencadenó este milagro. Le llevaron a la cárcel los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos, tenían, hermanos, celos, tenían cierto tipo de amargura porque los apóstoles estaban enseñando en el nombre de Jesús. Y no solo ellos se resintieron, sino que le llevaron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número era como de 5,000. Es decir que la predicación de Pedro en ese momento capturó la atención como de 5,000 personas. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, para preguntarle a los apóstoles con qué potestad ellos estaban haciendo lo que hacían. Y en realidad lo que ellos querían saber era quién los autorizó a ustedes, quién les ha dado la cobertura para que ustedes prediquen o enseñen en este nombre. Y nos acordamos de que Jesús le había dicho a sus discípulos que llegaría el tiempo cuando ellos serían llevados a la cárcel y serían presos y serían llevados ante los tribunales. Y Jesús le dijo a ellos: no se preocupen por lo que han de decir, porque en aquella misma hora el Espíritu Santo les dará de qué hablen. Es decir, que había una promesa del Señor de que el Espíritu Santo iba a hablar por boca de ellos. Y vemos en este pasaje en Hechos capítulo 4 verso 8 que cuando le hicieron la pregunta a Pedro, dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Mire por qué era que le estaban juzgando. Porque un hombre que estaba enfermo hace 48 años había recibido la sanidad y la libertad en el nombre de Jesús. Amén. Esto debería ser algo de gran honra y de gran valor, pero sin embargo se convirtió en el medio por el cual juzgaron a los apóstoles. Y Pedro, firme, lleno del Espíritu Santo, como tenemos que estar nosotros en estos tiempos, lleno del Espíritu Santo de Dios, y hablar la palabra con autoridad y hablar la palabra con denuedo. Les digo, sea notorio a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron, pero Dios le resucitó, porque Él no se quedó en la tumba. La tumba no pudo retenerlo a Él, y por su nombre, amén, está Él sano. Amén. Ahora podemos recordar que el nombre de Jesús es un nombre que tiene poder. No es un amuleto de la suerte. Gloria a Dios. Hay cosas que son amuletos, que la gente lo saca, un amuleto. Y que un amuleto no, el nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre que tiene el poder tanto para libertar como para sanar, como para echar fuera demonios. Aleluya, mi Cristo vive. Gloria. Sí, el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Y ellos le hacen saber a los gobernantes que en el nombre de Jesús fue hecho este milagro. Gloria a Dios. Y ellos eran los constructores,
los líderes religiosos, los que enseñaban al pueblo. Y Pedro le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes en su enseñanza, en su doctrina, ustedes no tienen la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Ustedes tienen otro fundamento diferente, pero aunque ustedes lo rechazaron, aunque ustedes lo crucificaron, aunque ustedes lo mataron, Él vino a ser cabeza del ángulo. Él vino a ser la piedra principal. Él como quiera resucitó de entre los muertos, y Él está sujeto potestades, dominio. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y una de las tantas cosas que pudo hablar Pedro ahí fue: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Jesús. Hermanos, no hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otra manera de nosotros alcanzar la salvación. Gloria a Dios. El único nombre que tiene el poder y la autoridad de salvar es el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Por eso fueron intimados y fueron amenazados para no hablar en el nombre de Jesús. Ellos fueron sobornados y le llamaron y le intimaron y le dijeron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos habían visto como el Señor había resucitado, ellos habían oído la palabra de su boca, así que ellos entendían que tenían un compromiso serio con la palabra de Dios. Por eso ellos entendían que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Oh, mi Cristo vive. Bendito el nombre de Jesús. Había determinación en ellos, porque ellos sabían a qué habían sido llamados. Bendito Dios. Hermano, no podemos entrar en la intimidación del sistema. Hermano, el sistema puede tal vez estar en contra de los principios bíblicos y de la palabra del Señor, pero no podemos dejar de decir que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, y es el único nombre que tiene la autoridad para perdonar los pecados. No podemos dejar de decir que tenemos que vivir una vida de separación del mundo y de santidad. No podemos dejar de decir que en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, que en el nombre de Jesús hay poder. Gloria a Jesús. Pero ninguna de sus amenazas fueron suficientes para parar a los hombres. Y dice: y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bendito el nombre de Jesús. Y mire, la religión ciega. La religión cega los ojos de los hombres. Aún viendo, hermano, el poder del nombre de Jesús, prohibieron que se enseñara. Bendito Dios. Aún viendo cómo había hecho un beneficio de sanidad y cómo este hombre había sido restablecido a la vida normal, ellos volvieron a prohibirle, le amenazaron
Hermano, el sistema de hoy no nos está amenazando, tal vez con pistola, pero nos está tratando de acorralar, de decir, hermano, que estamos siendo muy fuertes en la palabra del Señor y que las cosas que eran ayer pecado, hoy no son pecado. Tenemos, hermano, que saber que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el Dios que dice: yo soy santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Dios de ayer es el mismo Dios que dice: si tú me buscas, me vas a encontrar. El mismo Dios de ayer que dice que el que me llama, yo le voy a responder. El mismo Dios de ayer sigue siendo el Dios que nos ha amado hasta el día de hoy. Amén, amén, gloria a Jesús. Amén. Y no podemos, hermano, variar Bendito Dios. este nombre. Y Jesús advirtió a sus discípulos, diciéndoles a ellos que iban a tener afrentas, que iban a padecer persecución. Hermanos, no podemos predicarle que todo le va a ir bien a usted en el Evangelio, porque por causa del Señor usted va a encontrar afrenta. Por causa del Señor vamos a encontrar persecución. Por causa del Señor vamos a encontrar, hermanos, tropiezos. Pero la Biblia nos enseña a nosotros: bienaventurados soy cuando por causa de mi nombre sean vituperados, cuando por causa de mi nombre sean perseguidos. Somos bienaventurados. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban en el aposento alto, hermano, la gente, al escuchar el estruendo de lo que estaba pasando, que estaban en el templo celebrando, hermano, el Pentecostés, habían traído sus primicias, sus frutos, habían traído todo. Pero déjeme decirle, hermano, cuando el estruendo sucedió, toda la atención del pueblo se fijó en el aposento alto que quedaba, hermano, cerca del templo. Y todo el que estaba en el templo miró su atención hacia el aposento alto. Y algunos se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Están ebrios? Otros decían: están locos, apenas son las 9 de la mañana. Pero Pedro se puso en pie con los 11 que estaban en el aposento alto, diciendo: no estamos ebrios como vosotros suponéis. Oh, aleluya. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, diciendo que en los postreros días derramaría Dios de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verían sueños, vuestros ancianos y profetizarán y verán visiones, y sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu, ha dicho Dios. Entonces Dios estaba cumpliendo lo que había prometido con Joel, que habría hablado que sobre toda carne Dios iba a derramar el Espíritu Santo. Hermano, Dios quiere darte el Espíritu Santo. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que todos tengamos una vida llena del Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Ahora Pedro les predica acerca de Cristo, diciéndole:
nota dos cosas. Arrepentimiento, Bendito el nombre. que es un cambio de dirección. Es un cambio, es darse la vuelta a lo que significa. Aleluya, aleluya. Cuando la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón, fue que sintieron tristeza. Gloria a Dios. Pablo dice a los corintios que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Bendito Dios. Ellos sintieron tristeza, pero también la Biblia dice que hay una tristeza que es según el mundo. Aleluya, aleluya. La tristeza que es según el mundo es para muerte, porque cuando usted se entristece según el mundo es porque usted no quiere abandonar el mundo para seguir en el mundo. Pero cuando usted es compungido y se entristece según Dios es para vida. Amén, amén, aleluya. Porque esta tristeza conduce al arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahora, Pedro le dice, arrepentidos. Porque tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y luego le dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre Amén, amén. Gloria a Jesús. de nuestro Señor Jesucristo, Amén. para perdón de los pecados. Gloria a Dios. Todos nosotros somos pecadores. Cuando venimos al Señor, hacemos pacto con Dios y nos arrepentimos, lo siguiente es que seamos bautizados en el nombre de Jesús. Porque de esa manera es que hacemos un pacto completo con Dios. ¿Y qué es lo siguiente? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Primero nos arrepentimos de nuestros pecados, de las obras del mundo, de los deseos de la carne, morimos. Y luego somos bautizados para el perdón de los pecados. Si, mientras alguien no es bautizado, sus pecados están retenidos hasta que sea bautizado. Y lo que sigue es recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, era muy importante porque Jesús le dijo a sus discípulos que ellos deberían, Lucas 24:47, predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús se debe de predicar. Hermano, la gente hoy no está enfocada en predicar el arrepentimiento, ni tampoco predicar del perdón de los pecados. Este mensaje del Evangelio, del nombre de Jesús, que conlleva a la gente a entender que tiene que hacer un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio de actitud. Hermano, hoy el Evangelio está muy flácido. Estamos viendo un Evangelio de prosperidad. Estamos viendo un Evangelio completamente, hermano, de personas que no están predicando la palabra de Dios. Pero yo tengo para decirle a usted que la palabra de Dios está por encima de cualquier precepto humano. Amén. Y una vez más, los apóstoles se hallaban predicando, y los gobernantes y los ancianos principales del pueblo, en Hechos capítulo 5 verso 28, ellos le dijeron: no os mandamos estrictamente
en ese nombre? No les mandamos a ustedes estrictamente, es decir, con severidad, se lo dijimos seriamente, que no enseñasen en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Ellos le volvieron a encontrar diciendo: les hablamos a ustedes estrictamente, no enseñen en ese nombre, no prediquen en el nombre de Jesús. Y esto es lo que muchas iglesias han hecho: han sacado el nombre de Jesús de su mensaje, han sacado el nombre de Jesús de sus sermones. Hermano, mire, el nombre de Jesús tiene que estar en nuestras prédicas. Le dijeron haber llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren culparnos, sí, de la sangre de ese hombre, pero ellos eran culpables porque ellos le mataron. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Él recibirán perdón de pecados por el nombre de Jesús. Una vez usted ha creído, una vez usted ha sido llamado por Dios, debe de recibir el perdón del pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos acordamos de que en la iglesia primitiva, hermanos, se armó una discusión por causa de los creyentes gentiles, de la imposición, de que como ellos querían imponerle las costumbres judías para ellos poder servir a Dios. Sin embargo, después de muchas discusiones y reuniones en Jerusalén, dice Jacobo hablando: Simón ha contado como, Simón es Pedro, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, que nosotros hemos sido tomados como pueblo de Dios para su nombre. Y dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, que no estamos hablando de que el nombre de Jesús es para el perdón de pecados porque nos inventamos, hermano, el mensaje. Es algo que los profetas habían anunciado, de que en Él habría perdón de pecados, de que Él vendría y que si nuestros pecados fueran rojos, Él lo iba a hacer blancos como la blanca lana. Y nosotros, hermano, entendemos que con esto dice, y como está escrito: después de esto volveré a edificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y hermano, el tabernáculo de David era un tabernáculo que estaba constituido, hermano, para la adoración. Y lo que está diciendo Dios es que Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David, pero este tabernáculo no iba a ser un tabernáculo de tienda. Dios iba a levantar tabernáculo en los corazones de los hombres, para que el resto de los hombres busquen a Dios, sobre los cuales el nombre del Señor es invocado. Mi Cristo vive, aleluya. Hermano, este tabernáculo que Dios está levantando es el tabernáculo de David en los últimos tiempos. Altares familiares, tabernáculos en las familias. Hermano, nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Jesús. Para que el resto de los hombres busquen al Señor,
todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Es decir, Dios ha tomado de ellos pueblo para su nombre, exclusividad de su nombre y su nombre invocado sobre ellos. Hermano, mire, el nombre de Jesús tiene que ser invocado para el perdón de los pecados sobre el que ha sido arrepentido. Porque decimos, sin arrepentimiento, y usted ir a las aguas del bautismo es como darse un baño sin jabón. Gloria a Dios. Porque para usted ir a las aguas del bautismo necesita invocar el nombre del Señor y necesita tener un cambio en la vida. Y nos acordamos de Felipe que fue a Samaria a predicar la palabra de Dios por causa de la persecución en Hechos capítulo 8. Y este hombre llegó a Samaria. Samaria estaba siendo dominada por un brujo que todos le estaban atentos, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero la Biblia dice que cuando oyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios, y escuche eso, y el nombre de Jesucristo. Amén. Les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso en Hechos 8, verso 12. Que creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Es decir que Felipe no fue a Samaria a predicar solamente el reino, sino que les predicó el reino, la buena nueva, el plan de Dios, lo que Dios ha predestinado para los hombres. Pero también dentro de su mensaje estaba el nombre de Jesucristo. Amén. Y la gente, escuchando a Felipe, escuchando el nombre de Jesús, eran bautizados. ¿Qué les llevó a ellos a ser bautizados? Que Felipe les predicó que en ese nombre hay perdón de pecados. Amén. Porque en todas sus enseñanzas o en sus prédicas, donde quiera que iban, le decían a la gente que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Pero la Biblia dice en el versículo 14 de Hechos 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a llamar a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sí, la iglesia primitiva practicó la imposición de manos sobre los que no recibían el Espíritu Santo. Y dice el verso 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Hay mucha gente que están enseñando que solamente debes de creer. Ellos habían creído. ¿Y por qué había que imponer las manos sobre ellos? Hay gente que dice, usted solamente cree y recibe el Espíritu Santo. Pero aquí ellos habían creído y habían sido bautizados, pero no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Hechos 2:30, y recibiréis, arrepentidos, bautícese, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Amén. La iglesia primitiva oraba para que la gente recibiera el Espíritu Santo, Gloria a Jesús. acompañado del bautismo en el nombre de Jesús.
La Biblia nos enseña a nosotros en Colosenses capítulo 3, verso 17, la palabra de Dios. Aleluya. Dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, yo respeto al que va a orar y ora en el nombre de los tres, Padre y Espíritu Santo. Yo le respeto su decisión, pero no es la forma. Yo respeto que usted quiera bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto no son nombres. Y si alguien fue bautizado repitiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesús correctamente para el perdón de tus pecados. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. No es para volver a cumplir con otro protocolo, sino para cumplir con el verdadero bautismo, que es en el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia la define. Y la Biblia dice por qué y para qué. Pero aquí dice todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabras, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si yo voy a orar por los enfermos, yo oro en el nombre de Jesús. Si yo voy a salir de mi casa, yo oro en el nombre de Jesús. Si yo voy a orar por alguien que está endemoniado, yo oro en el nombre de Jesús. Si voy a orar por los alimentos, yo oro en el nombre de Jesús. Y si yo voy a bautizarme, entonces tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo el que es bautizado en Cristo, no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo. Hay una fe, un Señor y un bautismo, y ese bautismo en el nombre de Jesús. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Hay un solo nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Amén. Dice 1 Juan 3:23, este mandamiento, este es su mandamiento, este es su mandamiento, no es algo que si usted quiere, es un mandamiento. Gloria a Dios. Que creamos en el nombre De Jesús. de su Hijo Jesucristo Amén. y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Bendito Dios. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Amén. que creamos en ese nombre. Amén. Porque ese nombre es el nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Aleluya, aleluya. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra salida ni otro escape. El único nombre que tiene que ser invocado sobre nuestras vidas Amén. Gloria a es Dios. el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Para el perdón de los pecados, póngase sobre sus Oh, pies. mi Cristo vive. Esta vida plena en Dios. Bendito el nombre. Alguien tiene que saber, Señor, mis pecados
deben de ser perdonados. Amén. Si alguien no ha sido bautizado, debe de pensar en ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para afirmar su vida de fe en la familia de Dios. Amén. Porque Dios a nosotros nos está dando la oportunidad de ser bautizados en su nombre. Amén. Y los que ya hemos sido bautizados en su nombre, guardemos nuestra fidelidad con Dios, guardemos nuestra integridad con Dios. Vamos a vivir fielmente, puramente para Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana. Yo bendigo tu nombre, Señor. Oro por mis hermanos que están aquí, Dios mío, en este día. Señor, que tú glorifiques tu nombre, que tú guardes sus corazones, sus mentes, sus pensamientos, Señor. Glorifícate una vez más, Señor, en sus vidas. Señor, en el poderoso nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno. El pueblo que espera a Cristo dice amén. Y recordando que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús.